Buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento al Real Círculo de la Amistad por acogernos en su casa y organizar estas jornadas en colaboración con la Real Academia y la Fundación Pro Real Academia, con la financiación del INDEC. Participan por orden de intervención José María Palencia Cerezo, exdirector del Museo de Bellas Artes de Córdoba, académico numerario de la Real Academia. Ramón Montes Ruiz, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, académico correspondiente de la Real Academia. Miguel Carlos Clemenson López, catedrático de Historia del Arte, director de la Escuela de Arte Mateo Inurria, académico correspondiente de nuestra Real Academia. Y yo, como directora jubilada de los Museos Municipales de Córdoba, académica numeraria, hoy voy a actuar también como moderadora, bajo la batuta experimentada en los archivos y biblioteca de esta casa del director de Cultura, Roberto Carlos Roldán Velasco. Esta tarde vamos a despejar incógnitas y ver con otras miradas, como el título de nuestras jornadas, las artes plásticas en el Real Círculo de la Amistad. A modo de introducción, el Real Círculo de la Amistad conserva en su sede un legado artístico de gran importancia, inigualable a otros casinos, salvando el Casino de Madrid. Estas colecciones son desconocidas para el gran público al pertenecer a una sociedad privada. Creemos que por ello, en el siglo XX, el Círculo recibió apenas merecimiento. Solo en 1964, la primera medalla de oro de la ciudad, galardón concedido por el Ayuntamiento de Córdoba, siendo su alcalde Antonio Guzmán Reina. El siglo XXI es el siglo de los reconocimientos a esta institución de más de 150 años, gracias a su apertura a la sociedad, disposición que han tenido sus directores de los últimos 22 años. En el año 2006 obtiene el título de Real. En el 2012, Cordobés del Año. En el 2017, Bien de Interés Cultural BIC, con clasificación de monumento por la Junta de Andalucía. En el 2021, Medalla de Andalucía a las Ciencias Sociales y a las Letras por la Junta de Andalucía. Y este año, 2022, Medalla de Oro del Ateneo de Córdoba. Por último, el INDEC, como les acaban de decir, ha seleccionado, entre otros, el proyecto cultural presentado por esta casa para poner en valor su patrimonio con una subvención de 20.000 euros, para contribuir al diseño museográfico y museológico de plena actualidad para sus colecciones artísticas y darlo a conocer a la sociedad mediante visitas libres determinados días de la semana. A modo de introducción, daremos unas breves notas históricas. Fundación de este edificio. En 1461, el jurado Juan Ruiz fundó un hospital en parte de la dependencia que hoy se levanta el Círculo de la Amistad. Más tarde, este espacio lo ocupó el convento llamado de Nuestra Señora de las Nieves, de monjas agustinas recoletas, hasta 1836. Tras la desamortización de Mendizábal, la Asociación Liceo Artístico y Literario, fundada por cordobeses, compró los terrenos y el convento. Y en 1854, una nueva sociedad llamada Círculo de la Amistad arrendó parte del edificio a la Asociación Liceo Artístico Literario. Al principio fue un grupo pequeño de cordobeses, pero rápidamente el número fue ampliándose hasta llegar a 130 socios fundadores, con derechos sobre el mobiliario y efectos comprados por el casino, trasladándose desde el Café Puccini, donde empezaron a reunirse, al nuevo local del Convento de las Nieves, propiedad del Liceo Artístico y Literario. Se estableció una cuota de 500 reales por socio. 2 años más tarde, en 1856, surgió la idea de unir las dos sociedades, es decir, en una sola sociedad que tomó el nombre de Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario. La idea fue de uno de sus fundadores, Julián Bustillo de Robles. Entre los socios fundadores más relevantes tenemos José María Gutiérrez de los Ríos y Gómez de Bores,
quinto marqués de las Escalonias, terrateniente cordobés. José Miguel Henares y Amico, juez y político andaluz, diputado a Cortes. Fue su primer presidente hasta 1857. Volvió a tomar la presidencia en otros 2 periodos, desde 1861 al 64 y desde el 65 al 67. Francisco de Heredia y Vejines de los Ríos, hijo del conde de Heredia Espínola. Su hermano Gonzalo fue ministro del Consejo Supremo de Hacienda. Pedro Antonio Sartorius y Tapia, hermano de Luis José Sartorius y Tapia, conde de San Luis y vizconde de Priego, que precisamente en ese mismo año de 1853 fue presidente de gobierno con Isabel II. Fausto García Tena, impresor, periodista, fundador del diario Córdoba. Los hermanos José y Ricardo Jover Paroldo, banqueros y empresarios. Francisco Javier Valdelomar y Pineda de las Infantas, segundo barón de Fuentequinto, abogado, político, poeta, académico. Fue el impulsor de los Juegos Florales. El primer presidente fue, como hemos dicho, José Miguel Henares Amico. El vicepresidente fue Juan Rodríguez Módenes, propietario, político y bodeguero, presidente de la Diputación y alcalde de Córdoba. El tesorero y secretario fue Fausto García Lovera, político, periodista, hijo de Fausto García de Tena, dueño del periódico, diputado provincial y académico de numerario de la Real Academia. Entre los consiliarios destacamos a Fernando Amor y Mayor, catedrático de instituto, director de la nueva Escuela Elemental de Agricultura de Córdoba y participante y vicepresidente de la Comisión Científica del Pacífico. El arquitecto Pedro Nolasco Meléndez Álvarez, arquitecto municipal, al que se deben los grandes cambios urbanísticos como la remodelación de los Jardines de la Victoria y la creación de la Avenida del Gran Capitán, y también los planos del Salón Liceo. A José Miguel Henares Amico lo sustituyó como segundo presidente del Círculo José Cabezas y Fuente, conde de Zamora de Riofrío, terrateniente. Si hacemos un análisis el perfil de los más importantes fundadores, podemos decir que eran un grupo donde había aristócratas, terratenientes, políticos, profesionales, abogados, jueces, profesores, arquitectos, impresores, banqueros y un gran número de académicos que respondían al nuevo patrón asociativo, burgués del disfrute del tiempo libre. Los primitivos socios fueron organizando los espacios del convento, restaurando y enriqueciéndolos con salones. Desde sus comienzos, el enfoque fue cultural y artístico. Los socios vieron la necesidad de hacer un gran salón de recepciones que no tenían. Y el primer presidente, José Miguel Henares Amico, antes de dejar la presidencia, dejó bien atada la compra del mercado lindero al convento y del picadero adjunto, dejando un libramiento de 1.250 reales para la compra del mercado y 6.000 reales para la adquisición de las cuadras de la Sociedad de Equitación de Córdoba, para la creación del Salón Liceo, que no se empezó a construir hasta 10 años más tarde. Las obras se hicieron bajo los planos del arquitecto Pedro Nolasco Meléndez y toda la decoración del mobiliario adquirida por José Miguel Henares. Por fin, el Salón de estilo vienés fue inaugurado. José María Palencia nos puede informar ampliamente del primer proyecto de importancia decorativo que se hizo para este Salón Liceo. Hola, buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a Roberto Roldán por haber tenido la gentileza de invitarme a este acto y porque buena parte de lo que yo voy a decir hoy aquí en relación fundamentalmente al Salón Liceo del Círculo de la Amistad y su decoración, pues se debe a las investigaciones que él ha hecho en los archivos del Círculo. Como todos ustedes saben, ese primer proyecto decorativo fue llevado a cabo por José María Rodríguez de Losada, un pintor nacido en Sevilla, aunque considerado generalmente jerezano, que se encontraba en ese momento, en ese año 1868, aunque posteriormente el proyecto se hará 2 años después, en 1870, en Córdoba. La presencia la presencia de José María Rodríguez de Losada en Córdoba en ese momento
siempre ha sido una incógnita dentro de los estudios teóricos sobre la pintura de ese momento en la ciudad. ¿Por qué está José María Rodríguez de Losada en Córdoba? Yo pienso, mi hipótesis particular es que él había sido llamado por el marqués de la Vega de Armijo a pintar dentro de su casa, porque en este momento don Rafael Aguilar Correa, marqués de la Vega de Armijo, había sido ministro de Fomento, ministro de Ultramar también creo en los diferentes gobiernos de Isabel II, y justamente cuando se produce la Revolución de 1868, la gloriosa, la famosa Batalla de Alcolea, que se produce en Alcolea, cerca de Córdoba, José María Rodríguez de Losada se encuentra ya en la ciudad. Y se ha documentado que su primer domicilio está en la calle de las Pavas, esa calle que no tiene ese nombre actualmente, pero que todo el mundo conoce en la judería por la famosa Casa de las Pavas, donde se dice que nació Góngora y Argote, pero vamos, era del canónigo Sigler de Espinosa. Bien, ¿por qué digo lo del Marqués de la Vega y Armijo? Porque posteriormente, cuando José María pinta ya el círculo, curiosamente, de los dineros que el círculo le paga por haber pintado esas pinturas, 4.000 reales se los debe al Marqués de la Vega de Armijo. No se sabe por qué, porque es un documento que se saca de la acta del círculo, pero se puede deducir que él tenía contraídas deudas con el Marqués y podemos pensar que deberían de haber sido por alquiler de su casa en la calle de las Pavas, porque curiosamente dio en el 68, el Marqués se va de Córdoba no solo por los acontecimientos políticos, sino porque además, diciéndolo coloquialmente, da el pelotazo de su casamiento con una adinerada gallega y con ella se va a vivir a Galicia a restaurar el castillo de Mos en Sotomayor, un pueblo de Pontevedra, donde pasará mucho tiempo de sus vacaciones, cuando normalmente no está en Madrid por temas políticos, pues está entonces allí, hasta que ya posteriormente, más tarde, ya hacia 1885-90, vuelve otra vez a Córdoba a residir y es cuando ennoblece y hace la Casa de la Huerta de los Arcos, que todos hemos conocido a la entrada del Brillante. Bien, pues dicho esto, curiosamente, José María Rodríguez de Losada pinta el cuadro de la Batalla de Alcolea. Este cuadro lo pinta porque se dice que en ese momento es el pintor más importante y además porque parece que el propio artista asiste a la Batalla de Alcolea. Antonio Carbonell documentó en el archivo del Ayuntamiento de Córdoba los documentos según el cual el Ayuntamiento aceptaba la oferta de Rodríguez de Losada para pintar este cuadro que curiosamente se encuentra en la Real Academia de la Historia. Decimos, ¿por qué se encuentra en la Real Academia de la Historia? Porque en el año 1908, don Manuel Alfaro, catedrático de enseñanza en el Instituto de Segunda Enseñanza, catedrático de caligrafía en el Instituto de Segunda Enseñanza, padre de Manuel Alfaro y Vázquez, el autor de La Chiquita Piconera, y de Rosario Vázquez, la famosa poetisa y escritora cordobesa, dona el cuadro a la Real Academia de la Historia. Y dice en la carta que curiosamente le manda al Marqués de la Vega de Armijo, que en ese momento es director de la Real Academia de la Historia, estamos hablando del año 1908, que ha conseguido tener el cuadro después de haber pasado de mano en mano entre particulares y que es el cuadro, el único testimonio existente sobre la famosa batalla y, curiosamente y probablemente, el único testimonio que puede quedar de este hecho histórico relativo a la historia de España. Podemos deducir de eso que el Ayuntamiento no le pagó a Rodríguez de Losada el cuadro
y de ello podemos deducir también que Rodríguez de Losada, pues, trasladado de aquí a Jerez, tendría dificultades económicas para vivir y para conseguir tener una renta suficiente, ¿no? Curiosamente, ya que hablamos de renta, no solamente le debía al Marqués de la Vega y Armijo, sino que también se ha documentado por la acta del Círculo que parte del salario que se le paga a Rodríguez de Losada, que son ni más ni menos que 100.000 reales de vellón de la época, se las debe a la banca Jover, a la banca a don José Jover, que es director de la banca Jover, que es una de las bancas más importantes que existen en la ciudad en ese momento del siglo XIX y principios del XX. Bien, dicho esto, contando con esa suerte de que, al parecer, según la carta de Manuel de Alfaro, Rodríguez Losada había ido a presenciar la batalla de Alcolea y de ahí había tomado los apuntes para poder pintar el cuadro, porque la batalla se dio de una manera improvisada que casi no se había enterado nadie, pero algunas personas de Córdoba se enteraron y bueno, él ya tenía... Estamos hablando de un momento en que él lleva en la ciudad pues aproximadamente viviendo unos 6 meses, ya debería de tener contacto con distintas personas y sobre todo con el mundo intelectual y artístico del momento. En ese momento, después, 1870, hablamos 2 años después, el Círculo de la Amistad decide, Liceo Artístico y Literario, decide poner en marcha la decoración del gran salón que se había hecho sobre los terrenos del Picadero, como ha dicho Mercedes, del solar anejo que se había comprado, y se decide decorar con un repertorio de asuntos relativos a la historia de Córdoba. Finalmente, desde mi punto de vista, llegará a ser uno de los repertorios de pintura mural laica, bueno, no directamente pintada sobre el muro, sino sobre el lienzo, más importante, por supuesto, dentro de la carrera y la trayectoria del propio José María Rodríguez Losada, y yo diría que también probablemente del repertorio de pintura de historia más importante que existe en Andalucía. Para la configuración de los temas que formaban este repertorio, en principio se forma una comisión formada por diferentes intelectuales cordobeses, encabezados por Ignacio García Lovera, fundador del diario Córdoba, que es a su vez el que recomienda al Círculo de la Amistad que Rodríguez Losada sea el que pinte, porque ya tenía la fama de ser un Lucas Jordán, un Lucas Fapresto, pintaba muy rápido, pintaba muy fácilmente y con mucho ingenio, y ya tenía fama de pintar asuntos históricos. En esa comisión estaba también Carlos Ramírez de Arellano, estaba también don José Saló, Ramírez de las Casas Deza y don Domingo Portefay, que era un importante numismático también relacionado con la academia y con el instituto. Bien, pues parece ser que eligen en principio temas relacionados con la historia de Córdoba, y yo creo que, porque entre ellos mismos no se ponen tampoco de acuerdo de una manera muy ecuánime sobre cuáles son los temas que se van a representar, y por supuesto domina el gran cuadro de la conquista de Córdoba del rey Fernando, que es uno de los temas pues, más importantes para el devenir de la historia de Córdoba, porque sabéis que significa el cambio de la era musulmana al periodo cristiano, ¿no? Yo creo que en el fondo ellos quieren poner como una pareja de cuadros relativos a cada una de las épocas históricas, ¿no? Y antes de lo que es la época mozárabe, donde también eligen 2 temas un poco raros, pues Rodríguez Losada en el año 72 hace un cuadro que se ha identificado recientemente como los celtíberos
hacían sacrificios a sus dioses, que es el que está, creo que ahora aquí detrás de esta pantalla, ¿no? Retirado de allí del salón. Es un cuadro que no se ha sabido con exactitud qué representaba hasta que se ha restaurado recientemente, lo cual hay que apuntar a los logros del Círculo dentro de la actual preocupación por el patrimonio, ¿no? Se eligen otra serie de temas más que están pasando en las diapositivas y que no voy a entrar mucho en ello. Y parte del desacuerdo que existe entre los temas que se van a representar es porque el propio Rodríguez de Losada pinta dentro del círculo, es decir, se le da un espacio para que pueda pintar. Imagínense lo que es la pintura de la conquista de Córdoba por Fernando III, que por cierto originalmente estaba sobre el telón de Boca, sobre el escenario, y luego cuando se hace el escenario a principios de 1908, que es posterior, se pasa a los pies, ¿no? Pues pintando José María Rodríguez de Losada, los socios del círculo pasan por aquí y critican y dicen ese cuadro no me gusta, y los descendientes del Marqués de Priego pues dicen que uno de los cuadros que deberían de presentar las tradiciones populares de Córdoba, que Rodríguez de Losada representa en el crimen de los comendadores de Córdoba, el famoso crimen de la Torre de la Mar Muerta, pues no le gusta. Y entonces insisten y finalmente el cuadro es retirado por insistencia de los descendientes. Finalmente, Rodríguez Losada lo sustituye por otro en el que se representa en el que representó la famosa batalla de los Piconeros, ganada por los cordobeses, los piconeros cordobeses de Santa Marina, según la leyenda, a las huestes de Pedro I el Cruel. Estos dos cuadros, curiosamente, se encuentran hoy en la Diputación Provincial. Pues imaginamos que porque el círculo en un momento determinado estima que no hay sitio para guardarlos, que están enrollados, ¿no? Se vendió a la Diputación, lo compró la Diputación. Y el del Campo de la Verdad no se sabe dónde está. Sí, parece que estaba también ¿sí? Porque de hecho hay una copia. ¿Está en la Diputación? No, dice María que no, María Illescas que no. Entonces, ¿de dónde se hace la copia que se conoce de Francisco Pues la copia Fernández la tiene, la copia está aquí, en el círculo. Pero la copia del original debe estar en algún sitio, el original no aparece. Bueno, algún día esperemos que aparezca en algún sitio. Bueno, y ya con esto termino, ¿no? Creo que es el gran proyecto del círculo, todavía no superado. Con él, pues, superado me refiero en magnitud, aunque las intervenciones que hay posteriormente son también importantes. Ahora nos hablará Ramón de Mateo Inurria. Y bueno, tengo que decir que José María de Rodríguez Losada no pinta el techo, sino que ese se encarga posteriormente a los Fernández Alvarado de Málaga, al Fernández Alvarado, que es un pintor que especialista más que todo ya de otra época, pero tenía una sociedad con su hermano Jacinto, ¿no? Era sí. Jacinto. Que ellos lo hacían todo, ¿no? Pero eso a lo mejor pintaban, decoraban. Eso quizá Ramón tocaban. Luego no lo ampliará porque es el proyecto frustrado de Mateo Inurria. Entonces, a propósito de la recepción de las obras de Rodríguez de Losada y el coste de las mismas, fueron un total de 17 cuadros a 100.000 reales. El cuadro de San Fernando fueron 20.000 reales y por cada uno de los 12 de tamaño grande fueron 6.000 reales cada uno. Esta cantidad era satisfecha 1.500 reales al mes, sí. Más 7.500 de materiales. Ajá. Yo cuando he visto todos los cuadros y los temas, si hacemos un análisis de la temática desarrollada, observamos que en todos prima el nacionalismo hispánico y la propaganda de la conquista cristiana, que había ido calando fuertemente durante siglos en la sociedad española. No importa que los relatos estuviesen llenos de anacronismos, de anécdotas, leyendas. Lo importante era dejarlos plasmados en estos grandes lienzos que representan, en muchos de ellos,
la solidaridad cristiana frente al poderío musulmán. Yo me gustaría preguntar a los contertulios, ¿hoy día se hubiese hecho ese programa decorativo? Bueno, No, por supuesto que no. respondo primero. Porque no se conocía el potencial de la Córdoba romana, no se conocía el potencial de la Córdoba árabe. Claro. Entonces, todos esos temas... Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento donde el historicismo es Claro, lo que prima, lo que está la de moda. pintura de historia, ¿no el es verdad, José redescubrimiento María? de España. Que es lógico. Si ahora hubiese que hacer unos cuadros alegóricos a Córdoba, pues nos fijaríamos, por ejemplo, en las distinciones que tiene la ciudad como patrimonio de la humanidad, y tal vez pues habría que hacer algún cuadro relativo a la fiesta de los patios, al casco histórico, ¿no? A Medina Zahara, que no, Claro. ahí prácticamente no está... Y todo lo potencial del templo romano, todo el anfiteatro, el teatro, es que todo han sido descubrimientos del siglo XX. Hercúleo, ¿no? Todo han sido descubrimientos del siglo XX. Sí, cambiaría totalmente. Tan ajeno esto. Bueno, pues pasamos entonces a Ramón para el tema de otro de los grandes proyectos decorativos, como fue Otro de los como grandes. Mateo Inurria. Igualmente, pues yo agradecer de verdad a esta casa, al Círculo, que además siempre, yo ya en el año, es que uno ya va haciendo, iba a decir, peino canas, pocas, pero las peino. Pero en el año en torno 82, 83 creo que fue, me acerqué por aquí precisamente para trabajar en mi tesis doctoral. Tuve un acogimiento magnífico, que por cierto un señor que antes lo he visto por aquí, creo que se llama de apellido Pezzini, que me atendió maravillosamente y nunca lo he olvidado y se lo agradezco. Me ayudaron, me permitieron abrir hasta donde podía lo que había de documentos y demás, no eran muchos. Tuve la suerte de descubrir algún documento relacionado con lo que yo buscaba, que era la vida y la obra del escultor Mateo Inurria, y fue un documento que, bueno, y otro más del que ahora hablaré. Pero ya digo, estoy muy agradecido, igual que a Roberto, por haberme invitado a estar aquí y manifestar mi punto de vista, o por lo menos el fruto de mi conocimiento sobre la obra de este escultor. Una obra a la que le he dedicado y le sigo dedicando mucho tiempo. Por ejemplo, el año pasado encontré y adquirí la correspondencia de la viuda de Inurria. Nadie pensaba que eso podía existir. Bueno, pues una librería de Antiguo de Madrid la vendía. La conseguí y me abrió infinidad de mucha información de un aspecto muy concreto de su vida. Por ejemplo, el monumento que hay aquí, lo que conocemos los Patos, los jardines de la agricultura, que se hizo en el año 28, en 1928, por un discípulo de Inurria, Adolfo Aznar Fusá, en recuerdo al escultor. Pues ahí viene toda la correspondencia. Por ejemplo, descubrí que José María Rey Díaz era sobrino de la viuda de Inurria, de María Luisa Serrano. Es decir, son documentos que, verdad, muchas veces uno no los espera y años atrás que ya dice, bueno, ya para casi todo está sondeado, aparece la correspondencia, 40 y tantos documentos de correspondencia con el alcalde de Córdoba, etc. Bueno, pues a mí aquí en la casa me atendieron maravillosamente y, naturalmente, yo lo que buscaba la vinculación de Inurria con el Círculo de la Amistad. Por ejemplo, descubrí en unos recortes de periódico que mantenían ahí guardados que se celebró un certamen en el año 87, organizado, patrocinado por lo menos, pero que se puso aquí, un certamen de bellas artes, de todo tipo de artes. Incluso pone en el título y otras labores de las mujeres. Mateo Inurria, jovencillo por entonces, pues naturalmente participa. No sé, yo nunca he llegado a saber porque no hay una relación, pero sí se habla de que ya le dieron un premio. Eso estaba organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País, una sociedad muy activa, bueno, igual que toda España en aquel momento, ¿no?
Y digamos que ese es el primer vínculo, por lo menos documentado. Le dan un premio que lo único que dice es un objeto artístico, no sé lo que sería, donado por el Colegio de Procuradores de Córdoba. Ese es el primer vínculo. Mateo Inurria había nacido en 1867. Como muchos ya sabéis, bueno, su apellido no es precisamente cordobés, su verdadero apellido es Iñurria, es vasco, y este hombre pues recaló aquí porque su padre quedó huérfano por las guerras carlistas, entró en la escuela de huérfanos de guerra, se hizo militar, lo destinaron a Sevilla. En Sevilla, siendo ya oficial, sabemos que en el siglo XIX muchos pronunciamientos militares, a él le propusieron que se uniera a ese pronunciamiento militar y él dijo, lo siento, pero por cosas de este tipo he perdido a toda mi familia, yo ya no sigo. Dejó las armas, se fue a trabajar con su entonces novio de su novia, que era el escultor José Lainosa Genovés. Era un escultor decorador, un tipo de labor artística que en aquella época, todo lo que era el siglo XIX, era muy corriente. Los edificios todos llevaban en su embocadura, en las jambas, etcétera, decoraciones en los mismos salones y demás. Entonces, de Sevilla viene a Córdoba, él ya con esa novia se casa en Santa Marina y el primero de los hijos es Mateo Inurria, se llamaba como el padre, pero Mateo Inurria Lainosa. Nació en el número 26 de la calle, ¿cómo se llama? Ya de memoria, Alfaros. Lo que hoy, parte de lo que hoy ocupa el Hotel Alfaro. Ahí nació, luego la familia compró una vivienda. Cuando paseamos por la calle Cruz Conde, digo por la calle Cruz Conde porque cuando se hace la ampliación de la calle Cruz Conde, se tira esa casa. Era la calle Arca del Agua, que todavía tiene, es la Eduardo Lucena, y ahí ponen una tienda, es decir, de decoración. Ahí te hacían desde una lápida para el cementerio hasta una decoración de las viviendas, porque el padre, por ejemplo, el Gran Teatro, sabéis que tiene unos relieves, unos medallones enormes en la parte alta, en la fachada. Eso lo hizo el padre de Inurria, Mateo Inurria Uriarte. Es decir, era una persona, también era constructor, es decir, una persona que empezó a tener, por ejemplo, mucha amistad con el arquitecto de Amadeo Rodríguez, el arquitecto del Gran Teatro, que era padrino del Mateo Inurria conocido. Entonces era una persona muy vinculada con el mundo artístico de Córdoba. Él se forma primero en la Escuela Provincial de Bellas Artes, después se va a Madrid. En Madrid pues está desde prácticamente el 83 hasta prácticamente el 89. Estando en Madrid ya empieza a ser muy conocido. Por ejemplo, al ayuntamiento le vende 2 obras que originariamente estaban en el Salón de Pleno, que hoy están en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pasadas a bronce, eran de escayola. Y ya digo, a la Diputación, que lo pensionó, también le mandó 3 obras que hoy día conservan: Materia en Triunfo, Alegoría de Córdoba, Alegoría de la Pintura, magnífica, teniendo en cuenta que era un estudiante, era joven, pero de una gran calidad. Ya en el 95 le encargan el primer monumento conmemorativo que hay en Córdoba, que seguro que la mitad ni lo ha visto de los que estamos aquí, los que estamos en la Real Academia sí, porque siempre que entramos al Salón de Columnas lo vemos. Es una de las atrocidades que se han hecho en Córdoba, no tiene otro nombre, con el agravante de que no se quiere arreglar. Es un monumento a don Pedro López de Alba. Don Pedro López de Alba, el fundador, era médico de Carlos V y cuando se jubiló vino a Córdoba y le encomendaron que por qué no hacía una institución para la formación de los chicos de familias humildes que querían ser sacerdotes, porque el problema que había antes, salvo los monjes que tenían una forma, los digamos, sacerdotes regulares, normalmente es que no sabían leer y escribir, se sabían las oraciones de memoria. Y entonces se crea lo que hoy es el Instituto Góngora, que primero fue
un centro de la, ¿cómo era? De la Inmaculada Asunción, creo que se llamaba, Colegio de la Asunción, que era el primitivo. Entonces, crea ese monumento a don Pedro López de Alba, se coloca, se erige, es el primero, ya digo, en el 95, en el patio del instituto. Hay alguna foto por ahí donde todavía, vamos, yo lo he conocido de pequeño cuando iba al instituto, pero vino la moda de la educación física, años 60. Y los profesores de educación física del centro, pues era ya de niña, se habían separado, los niños no habían llegado al Séneca, dijo que, hombre, que ahí lo mejor era poner una pista para hacer baloncesto. Solución, quitan el monumento, lo meten en lo que era el internado, que es un distribuidor que hay justo antes de entrar al Salón de Columnas. Hacen una gran hornacina en la pared, de muros enormes, y meten allí el monumento. Pasa el tiempo, esas dependencias, cuando se crea la Universidad de Córdoba, se las ceden a la universidad, que pone ahí el primitivo rectorado, y naturalmente, pues yo llamo la atención y, hombre, que esto debería de proveer. Y ya dice la universidad, no, esto es nuestro, está en el espacio nuestro. Y allí el pobre don Pedro López de Alba sigue castigado. El Instituto Luis de Góngora ha intentado por todos los medios llevar esto otra vez a donde tenía que estar, un sitio público. La universidad se cierra en banda y lo que ha hecho una reproducción, os lo digo por si vais al instituto y lo veis, es una reproducción magnífica, un vaciado, que ha hecho el escultor cordobés Juan Vicente Zafrapolo. Y es una reproducción, pero es una reproducción. Bueno, ya Inurria está muy conocido, es famoso, empieza a ser muy famoso. En el año 97 el Ayuntamiento de Córdoba le encarga y le compra un proyecto de monumento al Gran Capitán, que tampoco han visto ustedes en ningún lado. Es un monumento que no es ecuestre, está en pie, con su espada, con un peinadito así a lo, como yo digo, Cristóbal Colón, con su armadura, por supuesto. Se lo compra el ayuntamiento, pero nunca se erige, nunca. Posteriormente, su relación, bueno, él empieza ya con las restauraciones de la mezquita. Ten en cuenta que la mezquita empieza en torno, por lo que yo calculo, porque él sustituyó a su padre, que era el primero que trabajó con Ricardo Velázquez Bosco. En torno al 93-94 es cuando empieza a trabajar en las restauraciones. Todas esas magníficas portadas que vemos, pues son unas magníficas portadas totalmente reconstruidas, gran parte, sobre todo las partes superiores, inventadas, vamos a ver. Él se inspiró en los restos que quedaban, pero totalmente nuevos. Por lo tanto, era una persona que, ¿cómo diría yo?, ya era muy conocida y además trabajaba mucho en decoración, restauración y decoración. De ahí que aquí... Eso le encarga el círculo. Exactamente, y además también estaba restaurando San Pablo. La restauración de San Pablo, cuando entran los claretianos, aproximadamente del 97 a 1903, trabaja él, trabaja su hermano, que era Agustín Vicente, que era arquitecto también, y quiero decir, era un hombre que, digamos, en los alrededores del círculo, además muy conocido en el tema de restauraciones. Él, con el padre de Julio Romero, Rafael Romero Barro, restaura la fachada de la casa del Indiano. Es decir, era un hombre ya muy conocido. En 1901 entra a... Bueno, también había entrado en la Real Academia, era ya numerario. Era en 1900, lo nombran también comisario regio y director de la Escuela Superior de Artes Industriales de Córdoba. Es decir, un hombre ya bastante conocido. Entra en 1901 a la Real Academia. En la Real Academia él ya había, pues yo calculo que unos 10 años antes, le había ofrecido, no era todavía miembro de la Academia, le había ofrecido a la Academia el decorar el patio con unas esculturas, pero no quisieron. Pero bueno, cuando ya entra aquí, venga una persona con bastante reconocimiento y sobre todo en restauraciones. Y entonces le dicen que
le encargan primero la restauración de la biblioteca como tal existía, y la biblioteca que hoy tenemos, que podemos admirar, es la que él diseña. Y además él diseña y hace toda la composición, diseña hasta los muebles. Y además la que se ha conservado tal cual, porque también le encargan el diseño del tocador de señora. Yo lo desconocía y gracias a Roberto he visto una fotografía que ha recuperado, preciosa, del tocador de mujeres, porque además un tocador absolutamente modernista, precioso. Un diseño impresionante de mobiliario, pena que se haya perdido, pero bueno, vinieron las modas de los azulejos y las cosas más, pero era una joya, es digno de verlo. Y además también le encargaron el salón liceo o salón amarillo, como le llamaban entonces. En el salón amarillo no llega a buen término, es decir, primero hacen una convocatoria en la que participan, además convocatoria que le hace a escultores concretos, como por ejemplo Miguel Blay, un gran escultor de la época, Mariano Benlliure, otro gran escultor. Es decir, y sin embargo no llega a buen puerto. Y luego vuelven, poco tiempo después, 2 o 3 meses después, ya le encargan a Mateo Inurria directamente. Hace un proyecto que desgraciadamente se ha perdido, se lo pagan con la condición de que él lo deposite aquí, que ya lo harán. Pero claro, les gustaba. Consultan a un arquitecto que aunque he visto la firma, la verdad la firma es muy garrapatosa y no se sabe quién es, algo así como Carmona o algo así, de Madrid. Y este señor habla muy bien de Mateo Inurria, un gran escultor maravilloso, lo pone pero empieza a poner el primer pego. Hombre, que es un diseño modernista, que es muy atrevido. O sea, el diseño de Inurria era modernista. Y además menciona algunos de los aspectos. Por ejemplo, él quería ampliar todo lo que eran los vanos, los ventanales, y ponerle vidrieras tan típicas del modernismo. Él quería quitar todas las pinturas, porque decía que eso era muy académico. Y que eso, al fin y al cabo, era un salón de fiesta. De baile. Por lo tanto, entendía que debía de darle un aire más de eso, de fiesta. Naturalmente, él quería poner las paredes, quitar todos los dorados y demás, y poner una decoración más estilizada, modernista, de guirnaldas, unos óculos también con vidrieras, etcétera, ¿no? Quitar las lámparas, toda la luminaria, y poner una luminaria, pero una luminaria de brazos que se abriera según lo que se necesitara iluminar, ¿no? Es decir, era muy innovador. Y entonces el arquitecto ya de entrada eso de modernista como que no le gustaba. Y empieza entonces a poner pegas. Claro, como arquitecto, ¿qué pegas puede poner? Puede poner las pegas de tipo arquitectónico. Y empieza a decir, si se amplían los ventanales, la estructura puede que caerse. Un argumento bastante torpe, porque, hombre, si eres arquitecto, sabes cómo se corrige eso, porque otra cosa no, pero darle fortaleza a la estructura, porque se ha abierto un vano, no viene a cuento. Se ve que no le gustaba, y al final termina diciendo eso, enumerando una serie de aspectos, pero sobre todo era eso, el daño que se le podría, es decir, quitarle estabilidad, digamos, al edificio. Y además, vuelve a repetirlo, es que era modernista. Se ve que este señor no se había enterado que ya llevaba 12, 15 o 20 años el modernismo campando por toda Europa, pero este señor seguía bastante estancado. Y luego el tema de la biblioteca. La biblioteca tiene un cierto aire modernista, pero poco. De todas formas, si ahora entráis y lo veis tan oscuro, imitación por la pátina que se le ha dado, que yo recuerdo que además se repintó cuando yo estaba allí. Vamos, me refiero, hurgando en los papeles y buscando, ¿no? Originariamente, por unas críticas que leí en el periódico, parece ser, y estoy seguro que fue así, el periodista que escribe, se ve que en vez de preguntar, lo vio de bronce. Y dice, sí, que toda la cornisa, el friso, los medallones,
las cabezas de estas mujeres más modernistas, que es de bronce. Yo pienso que es que estaba patinado en bronce, porque ese mismo año, o estaba terminándolo, Mateo Inurria hizo el relieve modernista que hay en el Colegio de la Milagrosa, si miráis en la parte alta, que se llama Dejad que los niños se acerquen. Y está completamente oscuro. Estaba más oscuro, bronce. Y el bronce costaba mucho dinero. Claro, pero no bronce, quiero que era una pátina en bronce que yo lo conocí descascarillándose. Pedí en la Delegación de Cultura, cuando nosotros nos conocimos, ¿te acuerdas? Éramos jóvenes allí, y hablé con el delegado, y dice, no te preocupes que lo arreglamos. Y yo escribí en el periódico, por favor, que lo restauraran. Afortunadamente la escultura, aproveché que estaban los andamios allí, subí, lo vi, se conserva magníficamente, y para mi pena, o yo qué sé, alegría, un día paso y lo veo todo verde, como está ahora. Y es que las monjas, como nadie le hacía caso, que ya estaban abiertos a que lo restauraran, de la pintura de las pizarras, pues le dijeron a los pintores, mira, como hincha pintura, dale una manita a... De todas formas, la escultura como tal, eso es arreglable y está muy bien. La obra de Inurria, ya digo, al final la restauración no se hizo, podría haber más, pero de todas formas la biblioteca es interesantísima, ya digo, y además lo bueno es que se conserva, que es estupendo. Luego Inurria ya se va a Madrid en el 11, empieza a cosechar mucho éxito en Madrid, muchísimo. El Casino de Madrid sí le encarga Las Tres Edades de la Mujer, que es una joya. Si no las conocéis, os recomiendo que si vais por Madrid, de verdad, claro, entráis y es una joya. Verla en mármol rosado. ¿Las escayolas están en el museo? Sí, las escayolas están aquí en la colección que la viuda de Inurria vendió al Ayuntamiento de Córdoba y a cambio de una pensión vitalicia, pero ya digo, yo creo que el Círculo de la Amistad, por todos los artistas de los que hoy hablamos, y muchos más que sus obras están también por aquí, y que sería bueno otra vez, no sé, hablar de ello y demás, tiene un patrimonio artístico interesantísimo, muy bueno. Además, ha habido diferentes momentos de la historia del Círculo donde se han volcado más en esto y se han enriquecido. Por lo tanto, yo me alegro de ver lo que ha trabajado Roberto en esa recuperación de información en la que he empezado yo a ayudarle y más te mandaré de cosas que tengo para enriquecer. Total, eso. Que el techo del Salón Liceo en realidad fue un fracaso de Mateo Inurria, puesto que se encargó a Fernández Alvarado. Vamos a ver, si es que se lo pagaron y todo. Le pagaron 2.000 pesetas simplemente por el proyecto. Consultan al arquitecto, claro, el arquitecto les dicen, señores, que se cae esto. Claro, eso ya digo, que lo diga un arquitecto, es que están olvidándose de que él es arquitecto. Si el problema que es los vanos, hay contrafuertes, en fin, hay fortalecimiento de las estructuras. Y además era el argumento. Y el otro argumento de tipo estético-artístico es que es modernista, hombre, pues es muy torpe. Claro, lo que pasa es que yo lo entiendo, la Junta Directiva, bueno, si al arquitecto de Madrid le consultamos y nos dice esto, claro, no nos atrevemos, yo lo entiendo. Pero claro, el proyecto de Fernández Alvarado era carísimo. El proyecto fue de 35.000 pesetas. Bueno, es que el de Inurria, lo primero, era una renovación absoluta. Completamente, claro. Era tirar todo. Muros, quitar cuadros. No, quitar muros no, pero todos los vanos transparentes. Agrandar los vanos, encargar esa vidriera, poner la iluminación nueva a base de unos brazos articulados de bronce. Él habla de todo el sistema de guirnalda y decoración en bronce. Porque claro, eran 2.000 euros, pero era el proyecto escrito nada más. Claro. Pero acometer esa obra hubiera sido, yo lo entiendo también. El coste de las 35.000 pesetas, que luego se puso en 52.000, tuvo don José Marín, que fuera el presidente, que convocaron una Junta General para conseguir los medios necesarios, aprobándose una suscripción de acciones de 100 pesetas cada una, amortizables por recibos trimestrales con un interés del 4%, pagaderos en 4 plazos. O sea, que para acometer todo lo que es
toda la parte superior, con las escayolas, con los diseños, con todo Claro. eso, tuvieron que sacar nuevas acciones Claro, claro. como fórmula. No, la verdad que el círculo ha estado siempre volcado en el enriquecimiento artístico de su institución, por supuesto. Claro. Más luego, en 20.000 pesetas más, en las telas de los paramentos, de los cortinajes, se modificaron los marcos de los espejos que se empotraron en la pared, las vidrieras artísticas se trajeron de Barcelona con el escudo de la ciudad, la iluminación en batería eléctrica, todo un esfuerzo brutal en 1905, terminó en 1908. Entonces, hemos visto que todos los presidentes han ido dejando una importante huella y sello, y además también lo que hemos comentado, que supieron acertar al seleccionar a los artistas, como por ejemplo Ángel Díaz Huertas en la Sala de los Sentidos. Bien, buenas tardes. Me corresponde intervenir en este caso. Y igualmente quiero agradecer al Círculo pues la invitación que a través de Mercedes y a través de Roberto han cursado hacia mi persona. Me regocija especialmente hablar de Ángel Díaz Huertas porque Ángel Díaz Huertas fue profesor de la Escuela de Arte de la que yo soy director. Ha cambiado de denominación, pero Ángel Díaz Huertas se involucró desde un principio en la Escuela Superior de Artes Industriales. El proyecto que nació cuando prácticamente desaparecieron, coincidiendo con el desastre del 98, la Escuela Provincial de Bellas Artes y la Escuela Municipal de Arte y Oficio. Ambas fenecen por agotamiento presupuestario, y en el año 1901 encomiendan a Mateo Inurria, que ya había ganado una primera medalla en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y era un prestigioso, quizá el artista más prestigioso que había en ese momento en Córdoba, pues desde Madrid le encomiendan que organice el nuevo plan de estudios y que se haga cargo de poner en marcha una institución educativa centrada en las enseñanzas artísticas. Y me da la impresión de que él recaba el profesorado, y en ese momento es cuando invita a Ángel Díaz Huertas, que ya tenía también un importante prestigio como ilustrador y como pintor en Madrid, a que se integre en el cuerpo de profesores de la nueva institución. Porque, curiosamente, en el año 1902 es cuando se incorpora Ángel Díaz Huertas y el hermano de Mateo Inurria, también como docente, a la nueva institución académica. Ángel Díaz Huertas es cordobés, nace en Córdoba. Su padre era Abelardo Díaz, impresor, llegó a editar un periódico también en Córdoba. Tenía una imprenta, la imprenta Guadalquivir, en la calle Pescadería, y era una persona que conocía en profundidad su oficio. Pero seguramente pues marchó a Madrid en busca de mayores expectativas de promoción y para poder desarrollar con mayor amplitud su profesión. De tal manera que cuando contaba 7 años de edad, Ángel Díaz Huertas, pues lo encontramos ya en Madrid incorporado plenamente a la vorágine urbana y prácticamente, pues digamos que sus primeras impresiones tienen desarrollo en Madrid, ¿no? Aunque nacido en Córdoba, pero con 7 años, pues la verdad es que abre sus ojos al mundo inserto en la vorágine de la capital. Contando con pocos años, con 12 años de edad, consigue ya una primera distinción en un concurso de dibujo, y el padre, que era una persona sensible y comprometida también con las enseñanzas artísticas y con el desarrollo de las artes, pues transige en que su hijo pues se dedique al oficio de pintor, ¿no? Se matricula en distintas instituciones y finalmente termina sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, titulándose dentro de la especialidad de pintura. Al tiempo, desarrolla también una importante labor como ilustrador, porque
alternando su educación, visita también el Círculo de Bellas Artes y asiste allí a las clases de dibujo del natural, con lo cual a poco tiempo se va a convertir en uno de los más importantes especialistas de la ilustración. La ilustración en aquella época gozaba de una enorme importancia, porque en la prensa escrita, que había tenido un importante protagonismo pues, desde la época del romanticismo, constituyéndose pues, en el cuarto poder, digamos, y la ilustración pues, tenía una importancia fundamental en la publicación de esas ediciones. Y comienza Ángel Díaz Huerta a hacerse con un nombre importante dentro de esta competencia profesional. Pero el momento de máximo protagonismo de Ángel Díaz Huerta lo encontramos con motivo de la fundación de una nueva revista ilustrada, que es la revista Blanco y Negro, que se funda el 10 de mayo de 1891 y para la que el propio Ángel Díaz Huerta va a realizar una composición que viene a resumir pues, parte del espíritu de la publicación y que hasta tal punto se va a convertir en representativa del espíritu que quiere exteriorizar esa nueva publicación, que se va a mantener como constante a lo largo de todo un año, con la sola modificación del calendario que aparecía en el ángulo inferior derecho de la portada. O sea, la misma portada, cambiando la fecha del calendario, pues se va a mantener a lo largo de todo el año pues como imagen de la revista. La revista Blanco y Negro sale con una periodicidad semanal y bueno, dentro del espíritu de la revista, pues por supuesto la ilustración va a tener un peso fundamental. La revista Blanco y Negro va a ser la primera que se va a dar cuenta de la importancia que para lo sucesivo va a tener la imagen pues, en la prensa. Tened en cuenta que en ese momento, pues claro, el cine no ha tenido todavía desarrollo. El cine, las primeras proyecciones tienen desarrollo en el año 1895, estamos hablando del año 1891, y la prensa escrita pues, era todo un mundo abierto pues, al entretenimiento, a la información. Formaba parte algo parecido a lo que hoy nosotros vertebramos a través de la televisión. Luego el cine ocupará también su protagonismo, pero en ese momento, desde luego, la prensa escrita tenía y la prensa ilustrada tenía un protagonismo excepcional. El periódico va a apostar siempre por la modernidad, por incorporar nuevas tecnologías, de tal manera que es el primero que incorpora el bitono, el primero el que incorpora también la imagen fotográfica pues como parte constitutiva del semanario. También la cuatricomía. En el año 1912, la revista Blanco y Negro es la primera que reproduce ilustraciones a color, o sea que se va a convertir en un proyecto editorial de la máxima modernidad en su momento. Ángel Díaz Huerta se va a convertir en uno de los colaboradores más importantes de la nueva revista, donde van a colaborar pues, autores de primerísimo rango, como Julio Gros, como Lorenzo Cuyot Valera, Cecilio Pla, Juan Gris, el pintor que luego se convertirá en adalid del cubismo, también colaborará con sus ilustraciones en las composiciones que integran la nueva revista. Y, por supuesto, Lozano Sidro, otro cordobés ilustre que también va a tener importante protagonismo dentro del ámbito de la ilustración. Rafael de Penagos, pero ciertamente en toda la bibliografía recabada al respecto siempre coinciden los críticos en argumentar que Ángel Díaz Huerta se va a convertir pues, uno de los más insignes representantes de esta especialidad de la ilustración. No obstante, he de decir que la obra de Ángel Díaz Huerta no se circunscribe en exclusiva al ámbito de la ilustración. La obra de Ángel Díaz Huerta
transgrede y desde luego se sitúa en el ámbito de la pintura con mayúscula. El problema es que el éxito alcanzado dentro del ámbito de la ilustración quizá oscurezca un tanto esa otra competencia profesional desarrollada de manera exitosa por Díaz Huertas, que es su propia carrera como pintor, donde, por cierto, obtuvo también reiteradas condecoraciones en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes del año 1898, del año 1901 y del año 1906, obtuvo terceras medallas. O sea, que era un pintor que no renegaba de su carrera profesional como pintor, lo que pasa es que tenía que ganarse la vida y la competencia profesional como ilustrador pues colmaba esas expectativas profesionales. En Córdoba él permaneció vinculado a la Escuela Superior de Artes Industriales desde el año 1902 al año 1905, porque en el año 1905 la plaza que él ocupaba, que era una plaza en régimen de interinidad, pues fue sacada a concurso oposición y fue ocupada por el que había sacado la plaza y lo desplazó. Y en ese momento es en el que tenemos el vínculo con el Círculo de la Amistad. Concretamente, como bien ha estudiado Roberto en sus indagaciones en relación con el pintor, en el año 1906, en los anales del Círculo, pues se constata que el encargo se ha vertebrado ya hacia la persona de Díaz Huertas para decorar uno de los salones de la institución, que se le transmite trabajar en relación con el tema de los sentidos y coincide exactamente con el cese en la Escuela Superior de Artes Industriales, pues por motivo de la oposición que antes comentaba, y seguramente pues él canalizó sus esfuerzos y sus inquietudes pues para abordar en exclusiva este proyecto de decoración de la sala de lectura del Círculo, desarrollando quizá una de las obras más completas a nivel pictórico del propio Díaz Huertas. No hay un conjunto tan completo y tan ambicioso como el desarrollado para la casa, para el Círculo de la Amistad, por parte de este artista. Con lo cual, hemos de felicitarnos, he de felicitar a la institución y hemos de felicitarnos los cordobeses por tener tan importante conjunto pictórico representativo de este pintor, que además hemos movido convenientemente con motivo de la exposición Córdoba Luciente que desplegamos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Pues allí estuvo presente uno de los cuadros de Ángel Díaz Huertas, perteneciente a la serie de los sentidos, que gentilmente donó la institución pues para promoción de las artes de Córdoba en el País Vasco. Y desde luego la obra de Díaz Huertas estuvo en la misma sala, coexistiendo en ese espacio con Mateo Inurria, con su obra Deseo, y con una composición también de Julio Romero de Torres, Amor Sagrado y Amor Profano, que creo que, bueno, ahí tenéis en imagen, tenéis precisamente cómo quedó expuesta de una manera dignísima y además hablando de tú a tú con los más grandes autores que se dispusieron en el museo. Yo me pregunto si estas obras que tenemos aquí de Díaz Huertas estuviesen en París, ¿qué pasaría? Bueno, eso pasa con todos los pintores del siglo XIX. En el Gran Palais, en el Petit Palais, en el Museo d'Orsay. Gran parte de ellos son desconocidos porque no se han promocionado a nivel internacional. Es una lástima, ¿eh? Hay sería toda una pléyade de pintores españoles que son de primerísimo rango y superiores incluso a muchos de los pintores franceses que son conocidos mundialmente y, sin embargo, pues no gozan de idéntico merecimiento a nivel crítico. Tomás Muñoz Lucena. Igual. Ya sabemos todo lo que pasa con él, ¿no? Sí. Otro autor también que destacó ampliamente dentro del ámbito de la ilustración y que también
por su merecimiento en el ámbito de la ilustración, pues también su obra pictórica parece quedar relegada a un segundo rango, cuando no es así en ningún caso, ¿no? Bueno, vamos muy mal de tiempo. Entonces, yo voy a leer lo de los Romero de Torres, que son 11 minutos. No lo voy a contar porque entonces ya vamos muy mal, muy mal. Los Romero de Torres en el círculo. Sus comienzos artísticos se inician hacia 1898, cuando se le encarga a Enrique y Julio Romero de Torres, con 25 años, la decoración del techo de la barbería de verano, de nueva creación, abierta al jardín para comodidad de los socios, puesto que la barbería de invierno estaba en la parte alta del edificio. Realizan el gran cuadro Rosas en la balconada, de 2,6 metros de altura por 5,55 metros de largo. Siguiendo los preceptos de la perspectiva, para que los caballeros, mientras que los estaban afeitando, pudieran disfrutar del espectáculo de la romántica escena de una gran balconada con cientos de rosas encaramadas a la balaustrada, donde se asoman 3 jóvenes, una abanicándose, otra se refugia del sol con una sombrilla roja, sonriendo, y la tercera mira a la lejanía. En la actualidad, el lugar donde se ubicaba la barbería de verano es un almacén de cocina junto al bar, aunque el techo donde estuvo Rosas en la balconada se conserva exactamente igual que cuando los Romero de Torres la pintaron. Hicieron su cuadro acorde al espacio que había. El programa decorativo de la barbería de verano se completó con 2 paisajes del Guadalquivir al atardecer que realiza Enrique Romero de Torres. Actualmente, el cuadro se encuentra en el rellano de la escalera principal, colocado verticalmente, perdiendo la perspectiva para el que fue hecho. También dentro de don José Marín Cadenas, que fue un gran presidente, puesto que fue el que encargó el Salón de los Sentidos, el que encargó el techo del Salón Liceo, se propuso otra de las grandes decoraciones para el círculo. En el acta de 1 de julio de 1905 se le encarga a Julio Romero el proyecto de reforma del Salón Pequeño, aprobándose la propuesta por el presidente y los señores Gabriel de la Riva, Fernando Barbudo, José Montilla y Enrique del Castillo. Esta sala, proyectada por Agustín Vicente Inurria y José Casares, fue llamado también Salón de Tresillo. Adecuándose al espacio estrecho y largo, desarrolló Julio un exquisito programa decorativo compuesto por 6 grandes lienzos, dentro de la tendencia artística que triunfaba en Europa, el simbolismo. 4 representaban a las artes: la escultura, la música, la pintura y la literatura, con similares tamaños, 2,17 metros por 160, y siempre de protagonista la mujer, más 2 lienzos de monumental tamaño, Canto de Amor, de 3,84 metros y 3,38 metros, y El genio y la inspiración, de 3,18 metros con 3,18 metros. Permanecieron en este salón hasta que en 1927 se proyectó su traslado a la nueva escalera principal, donde hoy están. Preparativos para la ejecución de este programa tan importante. No es de extrañar que confiaran al joven artista con apenas 30 años un proyecto de tal envergadura. Acababa de terminar la decoración de la bóveda y capillas laterales de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Porcuna, donde se había enfrentado en solitario a una titánica obra apenas en 12 meses, desde otoño de 1903 a noviembre de 1904. En mayo de ese mismo año participó en la Exposición Nacional de Madrid. Llevaba 5 años sin hacerlo. Presentó 3 obras: Rosarillo, Aceituneras y Horas de Angustia, dentro de la tendencia luminista de fuerte carácter y pincelada impresionista. El lienzo Rosarillo fue premiado con 3ª medalla. Con este bagaje se enfrentó al encargo del Círculo de la Amistad. El artista necesitaba inspiración y en agosto de 1904, después de recibir los beneficios de la venta de su cuadro Rosarillo y de los adelantos de las obras de la parroquia de Porcuna, realiza un viaje deseado a París, Bruselas, Amberes y Londres. Necesitaba ver personalmente la pintura simbolista, estilo muy decorativo y apropiado para grandes espacios. A su vuelta a Córdoba, Julio Romero tenía claramente determinado el programa decorativo a seguir para el Salón Pequeño. No dudamos que en este viaje adquirió material gráfico como referencia para las obras encargadas. En estos lienzos sigue la filosofía y definición del simbolismo de Jean Moreas: vestir la idea, plasmar los sentimientos, la emoción, el espíritu del artista y llevarlo al lienzo utilizando el símbolo.
huyendo de toda representación realista. En Córdoba, salvo algunas excepciones, apenas se conocía la nueva doctrina estética del simbolismo. Canto de amor, el de mayor tamaño, nos recuerda los lienzos simbolistas germánicos, los paisajes de Caspar David Friedrich y la utilización de los recursos lumínicos. La luz se filtra tamizada por los sauces, los amantes se pierden entre el verdor del jardín, amparados por la escultura que desciende con los atributos de Apolo, la corona de laurel y la lira, como deidad protectora de las artes, del canto y de la música. La evocación romántica de la escena unida al musical título, Canto de amor, nos traslada a Sueño de amor de Franz Liszt, en recuerdo de este músico cuando estuvo en el primitivo Liceo Artístico y Literario ofreciendo sus conciertos en su gira pionera hispano-portuguesa que inició en octubre de 1844 y terminó en abril de 1845. Una revolución para Córdoba. Inclusive a Julio Romero, al personaje masculino, le ha querido dar la impronta de la imagen del famoso músico húngaro, con su peinado a dos bandas y chalina. Toda la familia participó con ilusión en este proyecto y se conoce una antigua fotografía de Enrique Romero de Torres y la esposa de su hermano Julio, Francisca Pellicer, adoptando de las posturas que serían referentes a la hora de pintar los personajes de Canto de amor. Imagen que Julio fija en el gran cuadro, cambiando la fisonomía de los modelos. El personaje femenino lo encarnó su hermana Angelita. El genio y la inspiración. Dentro de la misma tendencia simbolista, representa una escena al borde de un acantilado sobre el mar. Dos personajes emergen flotando. Para la figura femenina, la inspiración vuelve a utilizar a su hermana Angelita, que protege y guía al genio desde niño. Para esta obra sirvió de modelo su hijo Rafael Romero de Torres Pellicer, con 6 años. Escena cargada de mensajes simbólicos. Julio Romero no volvió a abordar el simbolismo a lo largo de su producción, pero siempre se sirvió del símbolo en sus obras. En las 4 obras restantes que representan las artes se destaca la escultura, de 2,13 m por 176 centímetros. En este cuadro es donde el artista adquiere sus mejores registros, obra de fuerte contenido social que causó gran impacto. En primer plano, la belleza de una joven situada a la derecha, como si de un escenario se tratase, da paso a un muro donde está colgada con gruesos soportes de hierro la imagen de la conocida obra La Glebe, de Constantin Meunier, el altorrelieve del artista belga que lleva al bronce el esfuerzo de los mineros y cargadores de los altos hornos de Amberes, trasladando a la escultura las preocupaciones sociales de su tiempo, haciendo una denuncia social de la extrema dureza de estos trabajos. Debió de impactar la carga social que utilizó Julio Romero para representar la escultura, el único cuadro terminado y firmado, una muestra maestra de la innovadora tendencia, impacto que crearía disparidad de opiniones entre los socios y junta directiva. Por la simplicidad como están tratados el resto de los restantes paneles, los alegóricos a la música, la pintura y la literatura, creemos que no debió gustar el trasunto presentado por el pintor en la obra dedicada a la escultura. El artista redujo el programa decorativo a solo primeros planos. Se limita a representaciones cromáticas, incidiendo en el tratamiento de la luz y en la transparencia de los ropajes con ausencia total de fondos, estructuras paralelas con vacíos ilimitados. Recurre a iconografías estereotipadas, codificadas como el piano, la paleta y los pinceles, el libro. Los fondos son grandes espacios vacíos, ventanales abiertos a fondos neutros, como hemos dicho. La música, la pintura y la literatura perdieron el carácter narrativo y descriptivo. Fueron privados de la emoción del mensaje que quería transmitirnos el pintor en sus fondos. Estos 3 cuadros ni siquiera los firma y el de la literatura ni siquiera los subtitula. Su hijo me dijo que las modelos eran amigas de su padre. La reacción de Julio Romero fue ante la falta de sensibilidad e incomprensión de su pintura. Estamos seguros que si lo hubieran permitido, hubiera incluido como fondo de la música figuras que simbolizaran alguna de las óperas de Wagner, y para la pintura, seguro que se hubiese escogido el cuadro El pobre pescador de Puvis de Chavannes, tan admirado por Julio Romero. Para representar la literatura, se habría inspirado en algún lienzo de Manet con la imagen de Émile Zola o Stéphane Mallarmé. Traslado de los cuadros de Julio Romero. En 1927, siendo presidente Francisco Santolaya Natera,
se inician las gestiones entre el Ayuntamiento y el Círculo de la Amistad para la alineación de la calle Alfonso XIII. El 17 de julio de 1928 se aprueban actas que el presidente José Carrillo Pérez, el secretario José Delgado y el vocal Federico Carrere se comience el derribo de la fachada y cuanto afecta a la casa en relación con el ensanche. En septiembre de ese mismo año se otorgan las escrituras de expropiación y el 31 de mayo de 1929 se aprueba el proyecto de remodelación y ampliación del círculo con la casa colindante, al haberse reducido el espacio destinado a los salones. Proyectos de Rafael de la Hoz Saldaña y Enrique García Sanz. Con el retranqueo se perdió parte del espacio del Salón Pequeño de Tresillo. Las pinturas de Julio Romero de Torres se trasladaron a la nueva y suntuosa escalera, encargándose de ello el hijo del pintor Rafael Romero de Torres Pellicer, como se contempla en el acta de 18 de marzo de 1932, siendo presidente Rafael Sánchez Gómez y secretario el conde de Robledo. El acta dice textualmente: en vista de la labor desarrollada por Rafael Romero de Torres Pellicer en la restauración de los cuadros del llorado maestro don Julio Romero de Torres, que en paz descanse, y el desinterés mostrado por el referido don Rafael, la Junta decide darle las más expresivas gracias. No debió Rafael Romero de Torres esmerarse mucho en esta tarea para que fuese despedido tan elegantemente por los directivos del Círculo. Julio Romero no volvió a hacer ningún encargo más para el Círculo, para esta entidad, pero sin embargo, en vida del artista, el Círculo le rindió un gran homenaje el 31 de diciembre de 1922, cuando se ofreció ese banquete por su éxito en Buenos Aires. Hemos terminado. La última pregunta que quiero hacer es: en el siglo XXI hay asignaturas pendientes en el Círculo, como la restauración del Salón Liceo, que recupere su color verde y oro. ¿Y para cuándo la recuperación y restauración de las obras de Rodríguez de Losada y de los Ríos? Eso ya el presidente y vicepresidente tienen la palabra. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Mercedes, tomamos cumplida nota de las tareas que nos pone. Te aseguro que está en nuestro ánimo. Antes decía el profesor Montes que el Círculo ha tenido diferentes épocas. Han quedado plasmadas perfectamente en sus exposiciones. La década de 1870 con la obra de Losada, las actuaciones que se hacen en el Liceo. La primera década del siglo XX, que es trascendental, la obra de Díaz Huerta, la restauración del Liceo, lo que vemos actualmente, con la participación y la inclusión de la obra de Alvarado, procede de esa época, Julio Romero procede de esa época. Aquí no hemos tratado, que el profesor Montes ha hecho mención a que hay más obras, desde luego esta jornada tendrá su continuación. Los años de mandato de Fernando Carbonell, siendo presidente, son magníficos. De aquella época, de la visita al Círculo de críticos, pintores, intelectuales, procede esta obra que contemplamos, contemporánea, que, como digo, tendrá su desarrollo. Por tanto, tenemos tareas pendientes y el Liceo es una gran obra, Mercedes, y, por supuesto, está sobre la mesa. Pues muchas gracias. Queremos que tengan ustedes un recuerdo de este acto. Más que el valor material, el hecho de que cuando esté en sus manos recordarán esta jornada mágica que tanto ha aportado al proyecto, que nos ha enriquecido en el conocimiento de nuestra obra y de nuestra historia. Así es que muchas gracias. Por favor, Roberto. Y ahora, con permiso del capitán del barco, nuestro querido presidente, pasamos a tomar una cerveza en el claustro para todos aquellos que quieran compartirla con nosotros. Un momento, por favor, que les saluda. El presidente les da las gracias a todos por su asistencia. Creo que es muy enriquecedor conocer estas historias a fondo y los profesores, de verdad, que nos han dado una explicación importantísima, interesantísima. Yo cuando los oigo y veo todo lo que hacen los presidentes, estos antiguos, digo, bueno, yo tengo que hacer algo, porque si no, luego dentro de no sé cuántos años no me van a recordar. Y Pedro López, pues creo que en ello estamos. Este es el inicio
la primera conferencia de bastantes, muchísimas que vamos a hacer. De la mano del INDEC, de Blanca, muchísimas gracias. Pero la verdad es que hay un proyecto muy bonito de musealización, de dar a conocer todas estas obras, todo este patrimonio artístico que tiene el Círculo. Lo podemos ver cada vez que oímos esta conferencia, lo importante, la importancia que tiene esta casa. Entonces, yo les agradezco muchísimo a todos los profesores, José María, Ramón, Miguel, Mercedes, muchísimas gracias, y a todos los emplazo a que sigamos oyendo a más conferencias interesantísimas e importantísimas que vamos a tener. Muchísimas gracias.